Marcelo, te saludamos desde La Voz en Vivo, Federico, Florencia, Jorge y Brenda. Buen día. Buen día, Federico y equipo. Un saludo, Florencia. Un saludo a todos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ustedes estás? llevan adelante, vos como director, un estudio exhaustivo de no solo de la cantidad de paros, lo más fácil, sino de un estudio pormenorizado de las razones, los gobiernos, las frecuencias. Este va a ser el cuarto paro general que va a enfrentar el gobierno de Javier Milei. ¿Qué características tiene en relación a eso que mencionábamos? Bueno, como bien decías, hicimos el raconto histórico. Este paro que se va a hacer, el cuarto Javier Milei, va a ser el número 46 desde la vuelta a la democracia. 42 años de democracia, uno hace la división y es un paro 1,10 por año. 1,10. 1,10. Pareciera que no es tanto en un país que tiene el sindicalismo fuerte como la Argentina. Pero cuando uno desmenuza eso y empieza a ponerle el componente ideológico, ¿no? La pertenencia partidaria y el destinatario, a quien le hacen los paros generales, las centrales sindicales, ahí cambia por completo todo, ¿no? De los 46 paros, 30 paros generales se le han hecho a 4 presidentes no peronistas, uno de ellos en mandato vigente, en menos de 14 años de gobierno, de estos 42 años de la democracia, ¿no? El 65% de los paros destinados a presidentes no peronistas, repito, 30 paros generales en apenas menos de 14 años de gobierno a 4 presidentes. Y en la balanza opuesta, 16 paros generales a gobiernos peronistas en 28 años de gobiernos, a 5 presidentes que cumplieron 7 mandatos, porque 2 de ellos reeligieron, que fueron Menem y Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Entonces, la desproporción es tan notable, ¿no? Que uno se da cuenta que la regambre peronista del sindicalismo también se expande a la hora, digamos, de decidir llevar adelante o no medidas de fuerza. Y la verdad es que con los gobiernos no peronistas el sindicalismo ha sido bastante hostil, beligerante, en algunos casos hasta uno podría decir destituyente, ¿no? Con las experiencias del pasado. Recordemos que de esos 4 presidentes no peronistas, 2 no terminaron el mandato, que fueron Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa. El único que logró la hazaña de terminar el mandato fue Mauricio Macri, bueno, y ahora va en camino Javier Milei. La verdad es que, por el contrario, con los gobiernos peronistas uno lo que ve es amabilidad, complacencia, hasta complicidad, uno podría decir, y la muestra más evidente es lo que ha sucedido con el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Un mal gobierno, uno podría definir claramente que ha sido uno de los peores gobiernos de la democracia, y sin embargo el sindicalismo lo dejó ir con una medalla, con un galardón de ser el único presidente sin reelección en la historia de la democracia, de haber culminado su mandato sin un solo paro general. Es decir, Alberto Fernández se fue con 0. Increíblemente, 45 días después de haber asumido Javier Milei, le llevan adelante el primer paro general, el más rápido de la historia de la democracia, esos mismos sindicalistas que no vieron, ¿no?, lo malo que sucedía durante el gobierno de Alberto Fernández. Marcelo, sobre ese análisis que es muy válido que estabas haciendo, también hay que sumar el hecho de que probablemente a esa sintonía ideológica entre el peronismo y el sindicalismo, bueno, también convergen algunas decisiones que los gobiernos peronistas no toman y otros gobiernos sí toman, y que tiene que ver con recortar derechos laborales o cuestiones que tienen que ver con el sostenimiento de los gremios. El propio gobierno ahora de Javier Milei dice que esta reforma laboral es inédita en toda la historia democrática de la Argentina, o sea que está tocando cosas que no se tocaron antes. Desde ese punto de vista, no debería sorprender tanto el paro, me parece, este paro general. No sé qué mirada tenés vos. Yo creo que los presidentes no peronistas son justamente los reformistas, ¿no? Los que vienen a tratar de trabajar las leyes laborales. El sindicalismo argentino, digamos, es bienvenido, todos estamos a favor de la defensa de los derechos de los trabajadores, pero me parece que el rol de los sindicalistas y sobre todo de los grandes caciques se ha desnaturalizado con el tiempo, ¿no? Se han convertido en popes de grandes sindicatos que manejan sumas millonarias, ¿no?, negocios
vinculados, digamos, a las obras sociales sindicales del ámbito de la salud. Han conseguido privilegios, manejan y son influyentes a la hora de poner diputados o colocar legisladores en las listas. Entonces, de alguna manera, no sé si se ha priorizado la defensa del derecho de los trabajadores. Quizás de los 4 paros a Milei este sea el primero con el que algún derecho tiene la central sindical de salir a reclamar, sobre todo también porque hubo deslices de parte del gobierno, ¿no? Introduciendo cosas que no estaban convenidas. Entonces quizás sea el primero de esos 4 que uno podría decir, bueno, tiene algún sentido esta medida de fuerza. Pero lo cierto es que cada vez que se ha intentado reformar las leyes laborales en la Argentina, no han llegado, digamos, a buen destino y se han sucedido malos momentos, ¿no? Alfonsín intentó, apenas inició su gobierno, llevar adelante una democratización de la vida sindical con la famosa ley Mucci. Apenas no habían transcurrido ni 100 días del gobierno y sufrió una derrota terrible, apenas perdió por un voto en el Senado, en un desempate, esa ley, y esa reforma no pudo llevarse adelante, y eso envalentonó al sindicalismo, que después le hizo a Raúl Alfonsín la mayor cantidad de paros que tiene un presidente democrático. 13 paros generales sufrió Raúl Alfonsín. Algo parecido intentó Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa, nosotros estábamos actualizando el trabajo, analizándolo, ahora lo vamos a dar a conocer en un ratito, se lo vamos a mandar. El mes de febrero es un mes atípico para hacer paros, ¿no? Solamente le hicieron un paro en el mes de febrero a Fernando de la Rúa, su primer paro, el 24 de febrero del 2000, y lo hizo un sindicalismo dividido. En ese momento era el MTA y la CTA, porque la CGT estaba, digamos, confrontada, enfrentada. Había un sector oficial y uno rebelde que encabezaba Moyano. Y la causa de ese paro también fue la reforma laboral que intentaba llevar adelante Fernando de la Rúa. Reforma que finalmente consiguió meses después, en abril y en mayo. En mayo, el 11 de mayo, se terminó sancionada esa ley. Que terminó en un escándalo, también hay que recordarlo, ¿no? La Banel, la famosa Banel. Sí. La famosa Banel. Estaba Patricia Bullrich también en el gobierno en aquel momento. Por eso, bueno, hay que recordarlo, porque hay desmemoriados, ¿no? Entonces, ella me parece, no sé si tiene muchas ganas de recordarlo, sí, pero bueno, sí, es importante que lo digas, porque es así. Ese episodio hay que recordarlo, porque nos trae lecciones importantes, ¿no? Costó la renuncia del vicepresidente de la República, claro, en ese caso, Chacho Álvarez. Años después empezó la causa judicial con las declaraciones de Punta Cuarto, digamos, que era el secretario parlamentario. Finalmente no se llegó a nada, ¿no? Digamos, más que la sospecha, digamos, que todos tenemos de que efectivamente ese pago indebido existió. Pero digo, me parece que hay que tener en cuenta que no vale ni la confrontación total de la CGT ni la imposición total, digamos, del gobierno, porque estamos hablando de derechos, en algunos casos adquiridos, protegidos por la Constitución, claro, protegidos por tratados internacionales, ¿no? Trabajo. Para cerrar, Marcelo, tenemos una placa, te quería preguntar, seguramente tenés los números, vos recién lo decías, ¿quién fue el presidente que más paro sufrió? Alfonsín, pero a Macri no le fue mal, digamos, por ejemplo, haciendo un repaso de los paros. En el ranking. Macri fue el presidente que la llevó mejor, digamos, claro, ¿no? Es decir, comparado con Alfonsín, que tuvo 13, y con De la Rúa, que tuvo 8, Macri tuvo 5. Mientras vos hablás, estamos viendo la placa con la cantidad de paros. Ahí la estoy viendo. La misma cantidad que tuvo Cristina Kirchner, pero en 2 mandatos. Exacto. Cristina no tuvo ningún paro en el primer mandato, pero tuvo 5 en el segundo. Mauricio Macri tuvo 5. Y Cristina, discúlpame, recuerdo uno de los paros, por lo menos uno, por los descuentos del impuesto a las ganancias sobre gran cantidad de los sueldos. Mirá el problema que había, sí, ¿no? El problema de la riqueza de los sueldos. O sea, es una realidad totalmente distinta a la actual. Es una realidad completamente diferente. Y sí quería resaltar un dato que lo estábamos analizando anoche. El intervalo entre el tercer paro y el cuarto paro, a un presidente, a todos los presidentes democráticos, nos sorprendió encontrar que la mayor tolerancia, la mayor tregua entre el tercer paro y el cuarto paro la tiene Javier Milei. Javier Milei con cantidad de días, digamos, supera, son ya les digo, 802 días a que se le realiza el cuarto paro a Javier Milei. Y es el presidente con mayor tolerancia, ¿no? Digamos, con lo cual también hay una muestra ahí de la debilidad sindical, ¿no? O
la apertura del sindicalismo. Recordemos que el sindicalismo también lleva una crisis, ¿no? Han renunciado muchos de sus popes, salió Pablo Moyano de la dirección de la CGT, dejó de tener, digamos, el mandato Daer. Hay caras nuevas de sindicatos tradicionales menos conocidas por la gente, ¿no? ¿Qué mirada tenés de la cúpula de la CGT? ¿Qué te parece? ¿Qué lectura haces de los perfiles de ellos? Yo creo que la CGT tiene que ayornarse, tiene que cambiar. Me parece que no son representativos, han perdido poder, ¿no? Hoy convocar una huelga no les es tan fácil. Primero porque han cambiado las modalidades de trabajo, las generaciones nuevas no se sienten tan representadas o tan necesitadas de tener un sindicalista que te contenga o que te defienda. Me parece que tenemos en nuestra raigambre cultural la existencia del sindicalismo y está reconocido en nuestra Constitución, pero me parece que se ha desnaturalizado, como decía al comienzo, el rol de los sindicalistas, y me parece que es hora de que vuelvan a buscar el eje, a encontrar el eje, que es finalmente la defensa de los derechos de los trabajadores, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho este contacto con La Voz en Vivo, que tengas muy buen día. Placer acompañarlos. Muchas gracias. Marcelo Vermeulen, director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral, hablando del estudio que llevan adelante ellos sobre los paros nacionales desde el regreso de la democracia hasta ahora. Repito, va a ser este que viene, el número 46, desde Alfonsín hasta hoy.